Estado. Es bastante amplio el tema de explicar la juventud, pero creo que es el inicio de nuevas generaciones. Es el aprendizaje de los errores y continuar con la mejora. Entonces, es un punto bastante complejo actual definir qué es la juventud, cómo actúa la juventud en Ecuador, qué se ha venido dando, cuáles son los nuevos riesgos, cuáles son los nuevos retos que tenemos que enfrentar. Es bastante difícil y debido a todas las circunstancias globales, tanto económicas, políticas y actualmente hasta de salud, no sabemos cómo enfrentar estos nichos que nos van generando. De todas formas, ser joven es estar en la plenitud del soñar, del vivir, del ser, del sentir y de querer hacer cambios que te beneficien a ti, que te beneficien a los demás. Perfecto. Entonces, tenemos una diversidad de conceptos de punto de vista. ¿Cómo entender este sector? María Inés, tú vienes desde el sector del medio ambiente, con una generación bastante preocupada por el tema medioambiental, cosa que utopías, debates que no tenían las generaciones anteriores. Desde ese punto de vista, ¿cómo entender los retos de los jóvenes en la actualidad desde tu provincia, desde tu perspectiva, desde tu edad y desde tu experiencia orgánica también? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en realidad en los últimos años hemos visto que los jóvenes se han abanderado de distintas luchas sociales, políticas, ambientales sobre todo. En el aspecto ambiental creo que nuestra generación es clave para la supervivencia del ser humano y para asegurar el futuro de las generaciones que vienen. Las generaciones actuales, la gente de mi edad, está preocupada cuando en el día a día ve incendios en Grecia, está preocupada cuando en el día a día ve inundaciones en China, inundaciones en Japón, los desastres ambientales, por ejemplo, que tiene Haití. Y desde el área de la ingeniería ambiental, nosotros nos preocupamos también por lo que sucede en el país, ¿no? Que seguimos con el modelo extractivista, que seguimos depredando diferentes ecosistemas en la región sierra, en la región amazónica y desde acá, desde la costa mismo. Entonces, creo que la juventud en general tiene bastantes retos, al menos en estas generaciones, porque estos tiempos son claves para asegurar la supervivencia de la especie y que nuestra especie y nuestros individuos puedan tener una calidad de vida digna en un futuro y ahora. Entonces creo que desde la juventud, y yo espero, ¿no? Desde la juventud encontrar espacios en los que podamos demostrar esa rebeldía, en los que podamos abanderarnos y en los que podamos construir sobre todo propuestas alternativas que estén a la altura de los problemas que se nos presentan. Perfecto. Es decir, la juventud también no puede estar ajena de la coyuntura de su tiempo. En ese sentido, voy a empezar contigo, José Eduardo. Tú que estás en este momento, pues, en un momento de inferioridad numérica, al compartir panel con 3, 4 chicas. El tema de género, ¿cómo se presenta en este caso para los jóvenes? Es un tema que genera contradicciones fuertes como las generaciones anteriores, por ejemplo, en donde había bastante disputa, cuestionamientos. Se cuestionaba incluso de que la mujer podría tener derechos o no. Eso, pues ahora ya no está en cuestionamiento. Sin embargo, ¿cómo tú crees que debe llevarlo la juventud en este momento el tema de género? Bienvenido. Gracias, estimado Fabián. Nuevamente reitero un cordial saludo a ti, a tu programa en especial por darnos paso para tener este conversatorio. De igual manera, a las chicas que están participando, me da un gusto también ver que están aquí personas conocidas. Y respecto a la pregunta, pues el hecho del género, sí, es verdad. Dentro de esta participación
hemos logrado como juventud cambiar bastantes estereotipos. De hecho, ahora es muy elemental la participación de la mujer dentro de los roles y de los procesos activos, sobre todo dentro de la sociedad. En épocas anteriores era la mujer, tenía una connotación muy minuciosa, muy poca, por decirlo así, dentro de aspectos sea de política, toma de decisiones. Entonces, en la actualidad, la juventud es muy consciente que debe existir una participación plena de la mujer. Entonces, a mí me agrada bastante y soy también partidario que las mujeres en este caso, y la equidad de género, no solo el hecho de las mujeres, también los hombres, se enrolen de todos los procesos que ayuda a la sociedad. Y sobre todo como juventud, pues somos entes participativos en la toma de decisiones y permite que la sociedad, conforme va avanzando, vaya formando nuevos individuos que estén sobre todo arraigados a lo que es una visión humanista y sobre todo pues una percepción que ayude a enrolar hombres y mujeres y vivan en conjunto. Entonces, ese es mi criterio desde mi punto de vista. Perfecto. Este es un elemento, también un elemento muy importante que nos pone sobre la mesa José Eduardo al plantear el humanismo, ¿no es cierto? Una sociedad humanista y la juventud como protagonista. Querida Pamela, creo que se me fue Pamela, estaba en la... salió de la... Salió, esperemos que vuelva a entrar, vamos a ponerle un mensajito a Pamela, que también es una dirigente y tiene pues un criterio muy importante respecto de toda la problemática que estamos tratando. Regresemos contigo, Celeste. La UNESCO le nombra al 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. ¿Tú crees que esto ha permitido que se haga más visible el tema de jóvenes o simplemente es un día más como de los muchos que hay en el calendario que tenemos día a día? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sientes tú desde tu punto de vista? Celeste. Ya, logré cerrar. Ok, listo. Es más complejo de lo que se dice. Normalmente se establecen días, se establecen parámetros. Hemos escuchado todos los gobiernos dentro del tema político, empresarial. Hemos escuchado acerca de los jóvenes y que siempre toman el tema de la juventud y nos utiliza, porque esa es la palabra correcta, nos utilizan porque saben que somos una fuerza tanto económica, porque generamos, y también somos una fuerza que les permite llegar a curules políticos. Pero realmente, si es que me preguntas cuál es la importancia que nos han dado, ha sido poco o nula. El gobierno poco o nada ha propuesto estrategias para que los jóvenes puedan ingresar o tener campos laborales. Normalmente tú te encuentras en una situación en la que las demás personas te exigen tener experiencia, y si no tienes experiencia, pues no eres nadie, te menosprecian, te hacen menos, tus ideas no son válidas simplemente por el hecho de ser joven. Si bien es cierto, la experiencia cuenta, la experiencia es inquebrantable, la experiencia es parte para que algo funcione, porque sin historia, sin las cosas buenas o malas, sin referencia no podemos actuar. Pero también las nuevas cosas que se vienen dando también son necesarias. Y eso es lo que precisamente pocas personas han hecho algo para demostrarlo. Ya te digo, el primer ejemplo es el hecho de que para tú conseguir trabajo, y no lo hablo por mí, sino lo hablo por la mayor parte de jóvenes, es que tenemos que aceptar trabajos en los que menosprecian nuestro esfuerzo, menosprecian nuestro conocimiento y menosprecian nuestra edad. Entonces te cuestionan por ser demasiado joven e inexperto. Pero ¿por qué no dicen, tú eres una persona demasiado joven, pero te preparas en tal rama, sabes más, manejas más el tema de tecnología, estás más adentrado en globalización, conoces más esta era digital que se está manejando actualmente? Eso no te dicen, solamente utilizan de pretextos para menospreciarte. Personalmente me he sentido ofendida varias veces por el hecho de que como joven tratan de menospreciar tu conocimiento, tu capacidad. Si bien es cierto, la experiencia es una cosa, pero tu capacidad es otra cosa. ¿Y cómo quieren que tengamos experiencia si no te dan la oportunidad? Los gobiernos, tanto actual como anteriormente, han hecho pocas reformas para que las empresas puedan confiar más en nuestras habilidades,
y darnos más las oportunidades. Y es por eso que muchas personas terminan en desempleo, aparentemente generando sus propios negocios, porque obviamente un joven es una persona más idealista, más entusiasta. Pero ¿qué pasa cuando generas tu propio negocio en un país que tiene tantas trabas para generar empresas como el Ecuador? Al final de cuentas, terminas fracasando. Entonces, es ahí donde te chocas con una realidad, como salir de la universidad y encontrarte con un mundo problemático en el que no te dan oportunidad porque no tienes experiencia. Creo que más allá de darle un día a los jóvenes, sería buenazo que nos dieran la oportunidad de demostrar lo que somos sin cuestionar nuestra capacidad, sin cuestionar todo el aprendizaje y nuestros esfuerzos que hemos venido haciendo desde muy jóvenes. Y como lo vuelvo y repito, las personas adultas con el respeto y el cariño que se merecen. Entonces ya tuvieron su etapa, ellos aprendieron, vivieron, cuestionaron y cometieron muchos errores, porque recordemos que gran parte de la culpa o de las cosas que nosotros tenemos que pagar es gracias a ellos. Y bueno, eso siempre ocurrirá en todas las etapas generacionales, pero a nosotros nos están dando la oportunidad. Creo que más allá de darle un día, deberían establecerse nuevas políticas, leyes que permiten que las personas nos traten de mejor manera, tengamos una mejor remuneración, utilicen, yo como siempre digo, no me desperdicien. Creo que soy una persona que, por haber vivido en esta era digital, sé muchas cosas. No me desperdicien, no desperdicien mis conocimientos, no desperdicien el entusiasmo, a diferencia que muchas personas ya no lo tienen. Entonces, declararle un día a la juventud, pero no hacer nada por la misma, me parece bastante hipócrita e irrealista por parte de los directivos. Sé que muchas organizaciones están luchando porque esto tenga un cambio, pero mientras no exista un cambio desde los dirigentes más básicos de nuestro país, va a ser muy difícil que realmente podamos ver cambios. Como un tema de carácter formal, ¿no es cierto? En esa misma línea, dando una continuidad, María Inés, el Ecuador cuenta desde el año 2001 con una ley de la juventud que apenas tiene alrededor de 27 o 28 artículos. No ha sido muy difundida desde el año 2001, el Congreso, la Asamblea Nacional, no le ha dado su reglamento. ¿Sirve entonces, ha servido tú como joven, crees que una ley puede ser determinante para el cambio de la realidad de los jóvenes? Bueno, personalmente no creo que una ley cambie realidades, porque primero se necesita presupuesto para poder financiar lo que se está generando en la Asamblea Nacional. Y segundo, creo que los cambios son más profundos, que es una cuestión también de cultura. Hablando del Día de la Juventud, yo pensé que no se iba a hacer, no iba a sonar mucho en estas fechas. Sin embargo, vi en el periódico y en ciertos medios digitales que se le dio voz a actores sociales, políticos y ambientales que son jóvenes. Se les dio espacio para que puedan escuchar sus ideas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Celeste. En muchos casos, estas ideas que tienen los jóvenes, que pueden llegar a ser revolucionarias, que pueden llegar a ser narrativas distintas, no se toman en serio, y no se toman en serio por actores igual políticos, sociales, económicos, que han estado bastante tiempo en las distintas áreas y que sin embargo, manteniendo el mismo discurso, no han logrado cambiar nada y no han logrado cambiar esas realidades. Entonces, creo que viene bastante de nuestra parte, obviamente, nosotros como jóvenes, involucrarnos, prepararnos, estudiar y lamentablemente tener que demostrar nuestras capacidades a pesar de las dudas de los demás. Y también viene del resto de actores de la sociedad, desde la política, desde el sector privado, desde el Estado. Entonces, para cambiar estas realidades, en realidad se tienen que articular diversos actores en la sociedad. Ok, excelentes los puntos de vista respecto sobre todo a un elemento crítico, ¿no es cierto? Que es la ley y también el tema del Día de la Juventud. Y en esa misma línea, José Eduardo, dentro de esa estructura en el Ecuador que nosotros vivimos, les compete a los municipios, a los GADS, tener un consejo cantonal de juventud.
¿Tú qué podrías decir desde este espacio? ¿Has sido parte, te has sentido parte, has recibido visión respecto de algunos congéneres jóvenes, de algunos padres tuyos que han sido parte, o puedes hacer alguna crítica respecto de este órgano del Consejo Cantonal de las Juventudes que se supone deben tener todas las ciudades del país? Bueno, Fabián, yo desde mi concepción, y bueno, sí conozco también personas que forman parte de este grupo, sobre todo que hace valer la voz de los jóvenes, sobre todo en la participación y en la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo de los GAT. Pero algo que sí hay que tomar en cuenta es que es muy limitada la información, sobre todo para pertenecer a estos grupos. Y otra situación muy particular es que los jóvenes en general no se interesan en participar a veces. O sea, en algunos casos existen las posibilidades y en otros casos se desconoce el hecho. Entonces, es un problema, como diría, de estructura general dentro del país en general. La participación de los jóvenes solo se lo ha tomado, es verdad, comparto el criterio con las chicas, se lo ha tomado solo cuando es campaña y creo que eso está mal. Indistintamente de la ideología política, de la persona que esté al frente, a los jóvenes en la actualidad solo se los toma para llegar a la palestra de la política y solo ahí ser tomados en cuenta. Y esto no es solo a nivel nacional, esto pasa en los diferentes organismos que tiene el Estado y pasa también en este caso en las municipalidades. Yo conozco personas que tratan y hacen valer su voz, su derecho dentro de esta participación, pero existen intereses. Entonces, si a veces no se rigen a los intereses en este caso, de los dirigentes o de los que están al frente, literalmente les excluye. Es una situación y es una realidad que también en este mes de la juventud en especial, es por eso creo que muchos estamos tratando de hacernos valer y escuchar sobre todo que la juventud tiene un aporte significativo y sobre todo connota bastante en un mejor desarrollo de la sociedad. Porque en la actualidad vemos que muchos jóvenes emprenden, muchos jóvenes tienen ya un criterio formado, a diferencia de años anteriores. Entonces, queremos transformar una sociedad de entes participativos, pero todavía vivimos en esa concepción de la politiquería que monopolizan ciertos sectores, entonces no permite el crecimiento. Entonces, dentro de la juventud todavía tenemos este inconveniente y como te manifiesto, Fabián, no es solo en un solo grupo de estructuras, no solo el Estado, también se da en todos los organismos y creo que es porque el joven en realidad es un ser indomable, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción incluso biológica, lo dicen ahí. Entonces, cuando los jóvenes tratamos de hacer lo mejor posible, pero no nos sometemos al criterio de personas que tratan de monopolizar o manipularnos, es que nos tratan de excluir. Entonces, esa es la situación que vivimos actualmente y sobre todo, pues en este caso de los GAT que yo he visto y hay situaciones muy connotadas en particular, Fabián. Ok, importantísimos esas voces que necesitamos amplificarlas. La Corporación Gestión Creativa Iberoamericana realizó a fines del año pasado, estábamos todavía con el shock del encerrón, ¿no es cierto?, de los efectos de la pandemia. Y se realizó algunas encuestas alrededor a jóvenes y salían la pregunta de las problemáticas. Ellos veían como los mayores problemas que tienen los jóvenes en la actualidad es el empleo, es el tema de una perspectiva de vida, ¿no es cierto? Una angustia de qué va a hacer con la vida y también el tema de la educación. ¿Tú estarías de acuerdo con este criterio celeste o incorporarías algunos otros elementos? Discúlpame, se te entrecortó la última parte. ¿Con qué criterios? Te decía, sí, que la Corporación Gestión Creativa realizó hace unos meses una encuesta a jóvenes y de esa encuesta salía como resultados en la pregunta de cuáles son los problemas que más se ve con los jóvenes desde el punto de vista de ellos, salía como resultado que los mayores problemas son el empleo, la falta de perspectivas en el futuro y también el tema de educación. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? ¿Cómo ves desde tu realidad este resultado?
Bueno, sí, tienen razón. Varias de esas variables, por mencionarlo, por recalcar, están vinculado a esto. Todo esto viene acarreando un problema estamos hablando actualmente de una etapa más o menos a finales de los 90, que viene siendo una nueva generación, que se viene dando por problemas económicos, sociales, políticos, al menos si nos enfocamos en Ecuador, es bastante amplio la discusión acerca de qué pasó en los 90, qué pasaron a finales de los 80 en nuestro país, qué ocurrió en los inicios del 2000, cómo es que nosotros estamos comportándonos, cuál es la realidad que los jóvenes estamos viviendo. Entonces, es una etapa a diferencia de que, por ejemplo, muchas personas en los años 60, en los años 70, que fue la infancia, ejemplo de mis padres. Dentro de este marco, lo que te puedo decir es que sí, que no se trabajó y de forma general, de forma mundial, no se ha trabajado frente al crecimiento exuberante de la población. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Un claro ejemplo es, es el hecho de el agotamiento de cupos en las universidades. Los gobiernos no se preocuparon en un futuro y es algo que lamentablemente pocos de los lo hacen, no tuvieron una visión futurista y no dijeron qué niños van a nacer, cuántos vamos a tener, qué carreras vamos a explotar, cómo va a estar Ecuador de aquí en 20 años, qué desafíos enfrentamos. Y justamente son esos problemas los que tenemos. Quizá ahorita creo que el peor o uno de los más graves problemas que tienen los jóvenes es hablando del tema educacional por el hecho del acceso a las universidades, y no solamente es el acceso a las universidades, sino la calidad educativa que se está impartiendo. Entonces, si tú te haces un análisis retrospectivo y analizando todas estas variables, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, en una universidad no te brindan la educación suficiente, no están brindando educación de calidad. Aparte de eso, no hay ni siquiera los cupos necesarios para que todas las personas que desean estudiar puedan hacerlo. Y tampoco existe una diversificación de carreras. Entonces, llega un punto en como todo mercado, cuando existe demasiada oferta, baja el precio porque también la demanda tiene de dónde escoger. Entonces, obviamente, ahí es donde nosotros entramos en conflictos. No es lo mismo la población de hace años que la población que hoy se vive. Lamentablemente, la tasa de natalidad ha incrementado. Ecuador permanece algo constante, no aumenta exuberantemente, pero sí crece. Entonces, estas cosas no es solamente hoy, sino es en el futuro. Por ejemplo, ¿cómo los gobiernos van a hacer para sostener a tantos niños que nacieron durante la pandemia? Tengamos en cuenta que existen porcentajes que se elevaron durante la pandemia, que nacieron niños. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar las universidades si es que hoy no hay capacidad? Y por supuesto, ¿cómo vamos a darles campo laboral a esas personas si hoy mismo no hay trabajo? Entonces, estos desafíos, vuelvo y lo repito, tenían que haber sido analizados desde antes, no hoy, no solamente hoy. Y hoy deberíamos nosotros ponernos en un lugar de analizar qué va a pasar después. No sé, yo al final, en años ya no seré joven, ya pasaré, las edades pasarán, pero y mis hijos, mis nietos, y es así como se han venido dando estos problemas en el país respecto a la juventud. Todos hablan, todos mencionan, es un tema que todo el mundo lo topa, pero pocos dan soluciones. Entonces ese marco un marco de problemas casi similares en todas las regiones, ¿no? El tema demográfico, María Inés, ¿tú crees que es importante también tener políticas públicas sobre aquello? Es importante, hay una relación con otro de los problemas que tiene generalmente la juventud, que es el tema de su reproducción a poca edad, ¿no es cierto? Un embarazo, un matrimonio a corta edad es un tema para la joven. ¿Cómo llevar la juventud en ese escenario? ¿Cómo lo ves tú? En realidad el tema demográfico es un problema, no porque se crezca, sino porque se crece desordenadamente. Y eso lo vemos en nuestras ciudades. Yo soy de Puerto Viejo, sin embargo viví un tiempo en Quito y me doy cuenta de los problemas que tiene una ciudad grande cuando hay migración de toda esa población, por ejemplo, de zonas rurales hacia las ciudades, ¿no? Y hay escasez de servicios básicos, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, luz, cobertura del servicio telefónico.
Entonces, estamos creciendo sin planificación, estamos creciendo de manera desordenada y no podemos acceder no solo a esos servicios básicos, sino, por ejemplo, a educación. Lo que dice Celeste es una problemática no solo en el país, sino a nivel de Latinoamérica y en el caso, por ejemplo, de la escasez de oportunidades laborales. En los países europeos, como España, también tienen estos problemas. Sin embargo, hay diferentes alternativas que se pueden abordar, ¿no? Eh, Acá en el tema demográfico creo que es un tema bastante sensible porque decirle a la población que no puede tener más de cierto número de hijos es un poco complicado. Sin embargo, creo que también viene con una política de educación en el tema reproductivo, en el tema de la salud sexual y reproductiva, especialmente en mujeres. Y en este caso, otorgarles derechos. Que también tiene que ver con el tema económico, ¿no? Hay una sobrepoblación, pues se genera un tema económico. José Eduardo, justamente hoy hemos recibido esta semana, el presidente de la República presenta una reforma a la Ley de Educación Superior. Tú tienes alguna experiencia en la dirigencia estudiantil. ¿Qué debería contener esta reforma a la ley en este nuevo gobierno? Bueno, dentro de esta nueva reforma que se ha aplicado en especial para los gobiernos y en general, yo considero que dentro del contexto del marco legal, lo que se debería instaurar sobre todo es que los chicos, y en especial, porque yo he visto que hay divisiones dentro de lo que es la representación estudiantil, se trate de dar la posibilidad del diálogo y que el diálogo sea escuchado dentro de la toma de decisiones a nivel del Estado. Es muy, la situación en la actualidad, en el tema de pandemia, de lo que estamos atravesando, es muy penoso que pese a reclamos, pese a protestas, pese a las necesidades que estamos enfrentando como educación y en especial las universidades, no se escuche la voz del estudiantado, sino se aplique las leyes al beneficio y el convenio de un Estado. Somos conscientes que las leyes y sobre todo, pues en este caso, la planificación que sea del Estado es por tratar de sacar un fin colectivo, ¿no? Estamos atravesando un estado de pandemia, pues tenemos que entre todos sumar esfuerzos. Somos conscientes de eso como jóvenes, pero lo que no es sano es tratar de vulnerar los derechos de una minoría para quedar bien con otros. ¿A qué me refiero con esto? Hace poco había un inconveniente con el tema de estipendios y en las últimas protestas que fue. Entonces, si los jóvenes no reclamaban esto y dejaban pasar, el Estado tranquilamente opacaba y sobre todo, pues yo digo así, no menosprecian la participación del estudiantado, porque no dejan que las decisiones sean tomadas en conjunto. ¿Por qué? Nosotros como estudiantes siempre buscamos el diálogo para la toma de decisiones, pero el Estado quiere imponer. Lo dice, no, tengo mis ministros, tengo mis asesores, lo organizamos nosotros y ahí les damos a ustedes para que se rijan eso. Pero sería mejor un Estado que articule la comunicación, donde se sienta en una mesa de trabajo, están ministros, están asesores, están los que pertenecen al gobierno y también trabajan con, en este caso, pues con la representación estudiantil. Ahorita tenemos la FEWE, Federación, el AFU, que es la Asociación Femenina Universitaria de Mujeres, o sea, trabajar en conjunto para la toma de decisiones. Y ahí no se está vulnerando ni derechos. Entonces, eso es lo que debería implementarse, no solo como ley, sino es por algo ético y sobre todo por algo lógico, que sobre todo permita un vínculo y un trabajo articulado en este caso con los jóvenes y la toma de decisiones a nivel nacional. Perfecto. Nos estamos quedando ya cortos de tiempo. En esta última intervención, Celeste, tengo en mis notas unos 3 temas, bueno, se han tocado muchísimos temas, pero unos 3 temas prioritarios. Trabajo, situación laboral, participación, derechos y sobre todo más sociedad, más juventud en el Estado o menos Estado y más sociedad. ¿Cuáles serían tus conclusiones y qué plantearías cortamente, muy prontamente, para resolver estos temas? Ok, bien. Es demasiado amplio el tema, es demasiado complejo.
y la situación en la que hoy vivimos no nos da como para escoger a muchas cosas. Y lamentablemente los gobiernos, no solamente hablo por Ecuador, sino a nivel mundial, nos han despojado. Comparto con la otra compañera, no recuerdo el nombre, en la que nosotros sí nos preocupamos por el medio ambiente. María Inés. Nosotros tenemos otra visión del mundo. A nosotros, muchos jóvenes ya no están interesados en necesariamente casarse, en tener hijos o tener una sociedad como normalmente la llamamos. No sé si es bueno o es malo, eso es otro tema de debate, pero ya no tenemos las mismas tendencias. Y justamente es este choque generacional debido a la era digital que se produjo en los 80, en los 90, que ya hoy es totalmente diferente, lo que nos ha hecho alejarnos de los otros grupos y que a nosotros nos consideren, en este caso, todo lo que se relaciona con diferencia a las personas o al humano lo considera malo o lo trata de apartar. Entonces, muchos de nosotros ya tenemos otras concepciones de la vida, tenemos otros pensamientos, otros objetivos, otras realidades. Nosotros no crecimos en medio de una guerra, ejemplo. No crecimos en medio aparentemente de una hambruna desoladora, ejemplo. Pero por eso mismo es que nos hemos venido desarrollando. Hoy para nosotros un teléfono celular es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y justamente ese pensamiento es el que hace que choquemos y que las personas mayores y adultas no quieran darse esa oportunidad de entendernos y lo único que hacen es rechazarnos. En ese diálogo intergeneracional, María Inés, ¿qué solución tú plantearías para tener ese encuentro, ese diálogo entre generaciones? La comunicación. En realidad, la comunicación es base para poder entender las demandas de las generaciones pasadas, las demandas de las generaciones actuales y también trazar perspectivas sobre lo que va a suceder en un futuro con las generaciones por venir. Entonces creo que hay una brecha generacional con respecto a nuestros objetivos, metas de vida y perspectivas por esa falta de comunicación que ha habido, ¿no? Y incorporaríamos ahí el tema de educación, ¿no? José Eduardo, ¿tú crees que es importante profundizar el tema de la producción, del emprendimiento en los jóvenes o su participación en la función pública? ¿Cómo ves tú este escenario? Cortamente, que estamos ya con el tiempo, pues muy... Yo creo que es muy elemental la participación porque eso permite que los jóvenes tengan experiencia y se puedan exteriorizar, mi estimado Fabián. Perfecto, perfecto. Como lo señalaba correctamente Celeste, es un tema bastante amplio, bastante